¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, hoy un nuevo video, una nueva reacción. Hoy vamos a reaccionar un video de nuestra sección paranormal. Una historia muy interesante que sucedió en España. Ustedes me han estado compartiendo videos paranormales de los diferentes países y yo los estoy revisando, muchachos, y trayéndolos aquí al canal. Así que les pido paciencia. Este video me gustó mucho, se los traigo, comandos, así que arrancamos de una vez. ¡Se avistan los laceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Listo, perfecto. Son muchachos. muchos los edificios que existen desde hace siglos en muchas ciudades, pero hoy nos marchamos a la capital de nuestro país, Madrid, una de las ciudades más importantes, pero sin embargo no es de las más antiguas. Aún así, existe en Madrid un antiguo edificio conocido ¿Cuántos años tiene de Fundación Madrid, comandos? Porque uno pensaría que es una de las ciudades más antiguas de Europa, ¿no? Pero bueno, aquí en el video nos están diciendo que no. ¿Cuántos años más o menos tiene de fundación, parceros? Ahí los leo en los comentarios. como la Casa de las Siete Chimeneas, que encierra una leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI y que habla de un crimen y un fantasma. Una leyenda que hasta el día de hoy todavía encierra un misterio que parece no tener respuesta. La Casa de las Siete Chimeneas ya existía antes de 1570 y aunque hay huecos documentales, se ha atribuido la obra a Juan Bautista de Toledo y Antonio Sillero y ampliada por Juan de Herrera. 1500, o sea que tiene más de 500, tiene ya los casi 500 años de haberse creado, ¿no? Lógicamente estas casas les hacen remodelaciones con el paso del tiempo, ¿no? Pero bastante, ¿no? Esta casa se encuentra situada en la Plaza del Rey, en la esquina a la calle de las Infantas. Cuenta esta leyenda que esta casa se construyó en la década de 1570 por el arquitecto Antonio Sillero. Se cree que esta casa sirvió de reclusión para una hija ilegítima de Felipe II, aunque otra de las leyendas cuenta que fue una joven llamada Elena quien tenía relaciones con Felipe II la que habitó esta casa. Pero sea cual sea el origen, la verdad es que la joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza que cautivó al hijo de Carlos I cuando aún era un príncipe. Hoy, la Casa de las Siete Chimeneas está en el barrio de Chueca, asomando a la Plaza del Rey a pocos pasos de la Gran Vía, y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil del siglo XVI que se conservan en Madrid. Pero el caso es que la joven Elena, que carecía de la nobleza necesaria para ser emparentada con la realeza, se casó en 1569 con un capitán del ejército del rey llamado Zapata, ya que por ese entonces al príncipe de Asturias le llegó el momento de reinar y sus consejeros le indicaron que debía buscar a una mujer para casarse, que sería María Manuela de Portugal. Fue entonces cuando Felipe II mandó construir esta casa y le buscó un marido a Elena, que sería el capitán Zapata. El rey fue el padrino de la boda y le regaló las 13 arras de oro con la efigie del monarca. Tras contraer matrimonio, el capitán Zapata marchó a la guerra de Flandes, aunque en el camino participó en la batalla inesperada de San Quintín el 10 de agosto de 1557, en el día de la festividad de San Lorenzo, del que era tan devoto Felipe II. El capitán murió en combate en esta famosa batalla, y la joven viuda quedó desolada por la tristeza. Apenas comía ni dormía, y su aspecto se deterioró considerablemente entre lágrimas y lamentos. Esta historia me recuerda a otra historia muy, muy conocida que es con el rey David, ¿no? En la Biblia, que también tenía una novia, bueno, tenía ahí un pelito, como decimos en Colombia, y mandó al marido a la guerra para que lo matara, ¿no? No sé en este caso, pues si habrá pasado lo mismo, pero es como muy similar las historias, ¿no? Un día, cuando su padre fue a visitarla, la encontró muerta, fallecida por la pena. Algunos afirmaron incluso que antes del fatal desenlace dio luz a una niña de la que no se supo nada. Pero el asunto se complicó todavía más cuando los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena, sino que fue asesinada, ya que por lo visto habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos. Por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el rey, que había sido su amante, y tal vez
trataba de ocultar una relación de la que había nacido una supuesta hija para evitar futuros problemas sucesorios. Pero aún así, a quien se acusó formalmente del crimen fue al padre de Elena, quien fue interrogado formalmente, y poco tiempo después, el cuerpo sin vida del padre apareció colgado de una cuerda sujeta a las vigas de la casa de las 7 chimeneas. Fue entonces cuando las autoridades ordenaron investigar más a fondo la muerte de Elena, pero el cadáver ya había desaparecido. Nadie sabía dónde podía estar y se pensó que quizás fue ocultado en las paredes del edificio o enterrada en sus jardines, y a pesar de una búsqueda muy exhaustiva por la propiedad, fue totalmente infructuosa y finalmente el cuerpo se dio por desaparecido. Años más tarde, cuando el revuelo por los crímenes había cesado, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer vestida de blanco, que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, la morada del rey Felipe. Esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores, que aseguraban que después de pasear por el tejado se arrodillaba, se daba unos golpes en el pecho y desaparecía. ¿Pero de quién se trataba? Para unos, la figura era nada menos que el fantasma de Elena, que reclamaba justicia y acusaba al rey de su muerte y de la desaparición de su cadáver, aunque otros dijeron que en realidad era la hija de Elena, nacida poco antes de la muerte de su madre y que fue criada como huérfana, a pesar de que su verdadero padre era el propio Felipe II. También hay quienes afirman que realmente no se crió a la hija de Elena como huérfana, sino que fue encerrada en esa casa y su espíritu aún ronda por ahí. Pero Muchachos, bueno, yo detengo acá un momentico el video porque, bueno, está bastante interesante la historia, ¿no? Es de esas historias donde hay amor, pasión, traición, muerte, bueno, en fin, que son sucesos bastante complejos a niveles personales, ¿no? De cada uno de los protagonistas. Casi siempre uno, si usted se pone a analizar, casi siempre la mayoría de situaciones donde hay espantos de mujeres, siempre se involucra un tema de amoríos, ¿no? De donde son pues desvividas por los amantes o por los esposos en su momento. Y es complejo en el sentido de que, bueno, aquí estamos viendo la historia donde involucran un rey, ¿no? Y pues queda uno como que pensativo, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues puede ser, ¿no? En esa época las tramoyas que existían a nivel de la corona en cualquier país, no estoy solo hablando de España, ¿no? En cualquier país que tuvo reyes eran muy difíciles. Era una vaina compleja, ¿no? Era una vaina donde había muchos intereses detrás, ¿no? Todos buscaban un pedacito, ¿no? Siempre habían complots que se armaban al interior de las realezas, ¿no? Podría ser en ese sentido que se haya destapado, se ha hecho algún crimen, ¿no? No sé, ustedes que son de allá saben mejor. quizás por el morbo de la historia, la opción que se impuso fue la del fantasma. En años y siglos posteriores, la casa de las 7 chimeneas ha tenido diferentes dueños ocupantes. La casa fue adquirida por Juan de Ledesma, secretario de Antonio Pérez, después del trágico acontecimiento, pero nuevas leyendas hacen que la casa acabe en manos del comerciante genovés Baltasar Cataño. Fue al parecer en ese periodo cuando el arquitecto Andrea del Urano le añadió tejados a 4 aguas y las 7 chimeneas que le dieron su popular nombre. Tras la reforma, adquirió el edificio el doctor Francisco Sandi Mesa, fundador del mayorazgo de los Colmenares y el condado de Polentinos, que mantuvieron la propiedad hasta 1881. En el siglo XVIII, la casa fue ocupada por el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda de Carlos III en ese siglo, que al prohibir a la ciudadanía llevar capa larga y sombrero de ala ancha, provocó el famoso motín de Esquilache, que acabó con el asalto de la casa de las 7 chimeneas por una turba enfurecida, que incluso mataron a un mayordomo que intentó impedir la entrada a los asaltantes. El marqués no se encontraba en casa en ese momento, pero tras aquella rebelión, Carlos III prescindió de sus servicios como ministro y tuvo que volver a Italia. De este siglo se data la ampliación de la casa con un... Curiosa esta historia donde prohibieron
el sombrero de ala ancha y la capa. ¿Por qué, comandos? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué lo prohibieron? ¿Qué tenían de delito utilizar ese tipo de elementos? Los leo ahí en los comentarios. Interesantes, interesante historia. De todas formas yo la voy a buscar, pero los leo ahí. Una sección transversal que transformó la primitiva planta cuadrangular en una en forma de L. Fue a finales del siglo XIX cuando el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio, a lo cual se llevó a cabo una reforma para adecuarlo al nuevo uso. Durante las obras se encontró el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro de los tiempos de Felipe II, lo que reavivó la leyenda del fantasma de Helena y las sospechas sobre el rey. Y además, durante las últimas obras de reforma en los años 50, se encontraron los restos de otro esqueleto enterrado entre las paredes del edificio, pero No, esta vez eso, masculino, y aún eso, muchachos, yo creería que la historia es real, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántas tragedias sucedieron en una casa de esas con tantos años de historia? Demasiadas, demasiadas tragedias, comando. Y por eso es que pasa lo que pasa, o sea, por eso es ese tipo de presencias, ¿no? Aquí en Colombia han dicho que dice que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Uno no tiene que creer en espantos o en cosas de ese tipo, pero de cierta manera la historia demuestra que sí existen, ¿no? Que sí están presentes en el día a día de la gente. a día de hoy sigue siendo anónimo. En el reinado de Alfonso XIII, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Casa de las Siete Chimeneas fue la primera sede del Liceum Club Femenino, una asociación cultural feminista, destinada a defender la igualdad femenina y la plena incorporación de la mujer al mundo de la educación y del trabajo. Este club desarrolló una intensa actividad durante 10 años, hasta el inicio de la guerra. En el año 1948, esta casa fue declarada Monumento Histórico Artístico. Su última reforma fue llevada a cabo por los arquitectos Fernando Chueca Goitia y José Antonio Domínguez Salazar en 1957. La nueva legislación de patrimonio trajo consigo un nuevo nivel de protección y en 1995 es declarada bien de interés cultural. En la década de 1980 fue la sede del Banco Urquijo e inmediatamente después pasó a serlo del Ministerio de Cultura de España. Las leyendas sobre el origen de esta casa han dado lugar a diferentes historias de fantasmas y es considerada en la cultura popular como uno de los lugares más encantados de Madrid. Según la tradición, las 7 chimeneas representan los 7 pecados capitales que Felipe II tantas veces quebrantó, pero sobre esto no hemos encontrado base histórica. Pero ¿y vosotros qué pensáis? ¿Habéis estado allí? ¿Habéis podido ver algo? ¿Conocíais esta historia? Dejad vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más y recordad dejar vuestro like y compartir el vídeo para que llegue a más gente. No os olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos. Bueno, señores, comandos, una historia bastante interesante, muy peculiar, ¿no? Donde se involucra la realeza española. Pero bueno, una casa de muchos siglos de existencia también no simplemente se le puede atribuir este tipo de entes a lo que sucedió al inicio, sino que durante toda su existencia pueden ocurrir muchas tragedias que traen consigo ese tipo de presencias, ¿no? Yo tengo esa creencia que donde ocurre una tragedia queda una especie de fuerza ahí aferrada, ¿no? Porque cuando estuve yo en mi vida militar estuve en algunas ciudades donde ocurrieron tragedias y se sentía ese ambiente pesado, ¿no? Ese ambiente donde muchas veces sentía que lo estaban mirando o que veía cosas que uno no tiene explicación para ellas. Gracias por la recomendación, comando. Ya sabes, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo en uno próximo. Chao, señores.